Hola a todos y todas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Cristian Jiménez. Gracias por verme y les recuerdo, como siempre, mis plataformas: Holistismo en Facebook, con H grande y S al final, y Barrio Intelectual es este canal que están viendo. Holistismo con H pequeña en Instagram, educacionemancipada.wordpress y academia.edu/Jiménez Cristian. Bueno, este video lo titulé Los 10 libros esenciales para entender la historia de Puerto Rico. Recuerden que esto siempre va a ser objeto de discusión, porque estos son los 10 libros que yo entiendo que son indispensables. Otro historiador le puede venir con otra cosa o con otros libros, puede estar en desacuerdo conmigo. No hay problema con eso. La historia es, ¿verdad? El estudio de la historia y la historiografía tiende a ser así. Muchos desacuerdos, eso es otra de las cosas que demuestra que esta disciplina nunca va a ser objetiva. ¿Por qué? Porque yo estoy escogiendo, y el hecho de que tenga que escoger ya de por sí demuestra una subjetividad, demuestra que yo siento antes de decidir. Y yo siento que estos son 10 libros esenciales que todo buen puertorriqueño debería leer en algún momento de su historia para entender lo puertorriqueño, y a partir de estos 10 libros después pueden ir a leer un montón más y entender mucho más. Claro está, estamos en el 2019 ahora y es posible que después surja mucha más literatura, pero los historiadores hemos notado que a partir de los años 90, de los años 2000, no se ha producido una calidad ni una cantidad de literatura tan grande como la que tuvimos en años pasados. Tiene sus explicaciones de las cuales no voy a entrar ahora, pero sin más preámbulos les voy a mostrar 10 libros que tengo que me han ayudado a entender la historia de Puerto Rico. Uno de ellos es Historia General de Puerto Rico, de Fernando Picó. Este libro es mucho mejor que el libro que recetan en las clases de historia de Puerto Rico en las universidades, por lo menos en la UPR, no sé si en otras, que se llama 5 siglos de historia, de Francisco Escarano. Eso es un libro de encargo. Cuando tú lo lees te das cuenta de que es un libro demasiado redundante. Lees 3, 4, 5 capítulos y te quedas en lo mismo. Es un libro, un mamotreto así, vale carísimo. No sé si todavía ya en el 2019 lo siguen recetando los historiadores o los profesores de historia en la UPR. Claro está, tampoco conozco si es obligado, pero definitivamente este libro de 5 siglos de historia no es adecuado. Este libro no tiene, ¿verdad? Como pueden ver, no es un mamotreto, no tiene demasiadas imágenes, no tiene muchos retratos, alguno que otro, pero sí el punto de vista de Picó es bien importante. Picó, desde mi punto de vista, Fernando Picó fue el historiador más importante de la historia, de la historiografía de Puerto Rico. Este fue un ser humano, me dio clases a mí de historia medieval en la UPR en Río Piedra y a muchos otros. Él ha formado generaciones de historiadores y su enfoque con lo que él más ha trabajado ha sido con la gente que trabaja, ¿verdad? Con los trabajadores. Empezó, por ejemplo, con los registros de jornaleros de Utuado del siglo XIX, la autoridad máxima en historiografía en el siglo XIX en Puerto Rico. Así que los recomiendo, está bastante bien sintetizado desde los taínos hasta la modernidad, por lo menos hasta la gobernación de Pedro Rosselló, un poquito así. Y de verdad que esto es un libro que todos debemos leer, mucho mejor que el de Escarano, y mucho mejor para leer, más entendible, y que le privilegia a la clase social obrera, que es la que él más ha trabajado. Historia General de Puerto Rico, de Fernando Picó. Bueno, otra vez con Picó. Esto no tiene un orden, no es que yo puse los libros de Picó primero porque son más grandes o menos importantes. Es que simplemente yo estoy citando aquí los libros, los tengo aquí. Y nada, esto no piensen, ¿verdad?, que esto es como que privilegio. Miren, este libro fue uno de los más que me ha impactado de Picó. Picó escribió un montón de libros, casi todos sobre Utuado. Este libro se llama Gallos Peleados, esta es la versión vieja. Ahí después de este salieron un montón, por eso es que se ve tan deteriorado, porque lo he usado, lo he leído en varias ocasiones.
Gallos Peleados es este libro que ya se mete bastante con el carácter sociológico del puertorriqueño. Por ejemplo, el primer capítulo dice cambio económico y marginación social en el Utuado del 1911 a 1940. Habla sobre la élite marginada, habla sobre los perdedores, el criminal, el niño, los menores al margen de la ley, la criminalización. Él se mete en este libro y es fundamental, y él siempre lo decía, que es una fuente para la historiografía esencial, que son los libros de novedades de la policía, especialmente de esos años 1911 al 40, porque él decía que los libros de novedades es el lenguaje directo, lo que apuntaban los policías ahí era lo que en realidad pasaba, y ahí se pueden detectar las mentalidades, ¿verdad? A través del lenguaje y un sinnúmero de, ¿verdad?, de conceptos que él acuñe, que de verdad muchos historiadores deberían tomar para sus futuras investigaciones, como yo lo hice con mi tesis de maestría, que trató sobre las élites municipales de Caguas del 1900 a 1930. Un día hablaré de ello. Por ejemplo, las viejas familias, el desplazamiento social, la élite municipal, todos son frases y conceptos que por primera vez es Picó quien los va a sintetizar y los va a analizar y los va a poner ¿verdad?, en la historiografía. Y aunque sea de Utuado, es un barómetro. Vamos a decir que este libro es un punto de partida interesante para todo aquel que quiera investigar la historia de Puerto Rico. Este otro libro, también súper importante, uno de los más importantes juristas que tenemos, ¿verdad?, historiadores del derecho que hemos tenido en Puerto Rico, de José Trías Monge, se llama Las penas de la colonia más antigua del mundo. Puerto Rico, las penas de la colonia más antigua del mundo. Fíjense que lo sugestivo ya que es el título. Y esto básicamente es un recuento bastante resumido, va bien al grano, está muy perfectamente escrito. Y de lo que está hablando básicamente es de la historia, un recuento de la historia de las relaciones de derecho y políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ¿verdad? Empieza, por ejemplo, Puerto Rico bajo el dominio español, la anexión, gobierno militar, y por ahí por abajo sigue la creación del Estado Libre Asociado, y básicamente son sus impresiones sobre lo que ha sido la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Obviamente empieza con un contexto, cuál era las bases del derecho bajo el dominio español, siendo nosotros colonia española. Obviamente él era, ¿verdad?, abogado, él fue miembro presidente del Tribunal Supremo, si no me equivoco, así que está escrito desde ese punto de vista, pero sí, y es bien sincero. O sea, aquí este libro no está escrito para complacer a nadie, ¿verdad? Él admitió que Puerto Rico era una colonia mucho antes de morir. Y por ejemplo, ¿verdad?, está hablando aquí, una de las cosas que más me impresionó es que dice que la ley foraker nunca fue derogada. Y si lo dice él, algo de cierto o algo ¿verdad?, pertinente debe estar en esta frase para que lo diga él. Tremendo intelectual, lo recomiendo, básicamente para entender las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos desde el punto de vista político y jurídico. Y nada mal para aquellos que creen en la estadidad, que se den cuenta aquí que la estadidad es imposible. Para aquellos que creen en la independencia, cuáles son los mecanismos que pueden haber. Adicional a esto están los libros de Carmelo Delgado Cintrón, está el Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, que es un resumido, ¿verdad?, de todos los casos y que han formado opinión en la historia del derecho puertorriqueño. Así que como base, y después pueden ir, ¿verdad?, a escudriñar otros. Para entender el Estado Libre Asociado, más bien, recomiendo este libro, Cambio y Desarrollo en Puerto Rico, la transformación ideológica del Partido Popular Democrático, de Gerardo Navas Dávila. Tremendo libro. Este libro es bastante matemático, bastante preciso, brega mucho con las estadísticas y con la Junta de Planificación, lo que fue en aquel momento la Junta de Planificación, ¿verdad?, que son los que sintetizan, desarrollan y hacen matemática de un proyecto futuro.
Obviamente no habla en términos románticos, muy científico, muy exacto, un vocabulario, tal parece, esto más que nada parece como un informe, ¿sí? Como un informe, como un boletín. Parece que este señor, ¿verdad?, le estaba haciendo un informe al puertorriqueño de, mira, esta es la que hay. Así que, tremendo libro, ¿verdad? No es de carácter romántico, no es literario, es más informativo que otra cosa, pero fundamental para entender los detalles, y ya a partir de aquí usted puede ir, ¿verdad?, a hacer otras investigaciones y añadirle más literatura romántica si los quiere. Pero esto es como una base, un punto, también puede ser un punto de partida, especialmente para entender el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este sí me gusta mucho, para aquellos que les gustan los temas de la religión y el pensamiento religioso, que no se ha estudiado mucho en Puerto Rico. Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-1930, Samuel Silva Gotay, tremendo historiador. También él ha estudiado el catolicismo y otras cosas, pero este libro nos reseña, ¿verdad?, primero de dónde llega el protestantismo, como una breve historia del protestantismo en general y cómo llega a Puerto Rico y cómo se logra instalar en la mentalidad puertorriqueña. Para aquellos que les gustan los temas de la identidad, de la sociología, es tremendo libro. Y del pensamiento religioso, que vuelvo y digo, el pensamiento religioso no ha sido muy estudiado en la historiografía. Samuel Silva Gotay, como dije, es tremendo historiador, un intelectual probado. Esto está escrito en lenguaje sencillo, también sirve para entender las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos y entender por qué pensadores intelectuales como, por ejemplo, no se me ocurre aún ahora, pero he escuchado mucho dentro de las conversaciones intelectuales que nosotros hemos tenido dos conquistas, el único pueblo de Latinoamérica que sufrió dos conquistas, entiéndase, la española y después la estadounidense, y todavía estamos en esta, la estadounidense, el colonialismo estadounidense. Y el protestantismo fue una de las bases ideológicas que usó el imperio de los Estados Unidos para meterse aquí y penetrar nuestra conciencia para que nosotros estemos todavía en este limbo intelectual que estamos ahora, siglo XXI. Tengo por aquí también la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, 1898 a 1918. Se me quedaba de Silva Gotay que la periodización es también tremenda para aquellos que tengan problemas con la periodización en Puerto Rico. Aquí te explica por qué él utiliza este periodo y por qué el 1898 y 1930 demarcan, ¿verdad?, un posible tanteo de por dónde se puede periodizar la historia de Puerto Rico. Así que, tremendo. Vuelvo y digo, la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, 1898-1918, intereses estratégicos y dominación colonial, de María Eugenia Estades. Este libro está brutal también, los propósitos militares, políticos de Puerto Rico, ¿verdad?, de Estados Unidos, y por qué Puerto Rico entra en la historia mundial y en la historia del imperialismo estadounidense. Cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos en Puerto Rico. Básicamente lo que también sirve para estudiar el derecho, porque el derecho constitucionalmente y desde el punto de vista jurídico, de cómo Estados Unidos nos ve a nosotros, tiene que ver mucho con su, ¿verdad?, con su ideología militar, tiene que ver mucho con su gestión militar. Puerto Rico es un bastión de enclave, tanto lo fue como para España como para Estados Unidos, y la historia de por qué lo fue y cómo se desarrolló este enclave militar que se llama Puerto Rico desde el punto de vista de los Estados Unidos, está también aquí bastante bien resumida, bastante bien sintetizada. También explica el interés de Estados Unidos por el Canal de Panamá, que Puerto Rico juega un papel fundamental en eso. Y también, obviamente, dominación colonial, va al grano, o sea, utiliza los términos desde mi punto de vista correcto: intereses estratégicos y dominación colonial. O sea, eso es lo que hemos sido siempre para los Estados Unidos. Y así que Puerto Rico en el esfuerzo de guerra de Estados Unidos, ¿ves? Para entender todas esas cosas, fundamental. Y para entender lo que es el interés metropolitano, colonial, de enclave de los de Estados Unidos en Puerto Rico, este libro.
para entender lo mismo, pero desde el punto de vista del Imperio Español, siglo XVI hasta el XIX, para entender esa misma dinámica, tenemos, ¿verdad? Pero en esta ocasión desde el punto de vista español hacia Puerto Rico, tenemos Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe, colonialismo y contrabando, siglos XVI, XVIII, Arturo Morales Carrión, uno de los grandes historiadores de Puerto Rico. Fíjense que tanto María Eugenia Estades allá como Arturo Morales Carrión utilizan la palabra colonialismo. Eso es lo que hemos sido siempre, pero aquí Arturo Morales Carrión, esto es una de las grandes obras. Usted no puede escapar de esta obra, ¿verdad? Si es que quiere entender a Puerto Rico. Esto es un estudio, ¿verdad? Para el tiempo que Morales Carrión escribe, no se tenía la misma perspectiva desde el punto de vista de marco teórico para investigaciones historiográficas como lo hay tal vez en María Eugenia Estades y tal vez en Picó. Arturo Morales Carrión, yo diría que después de Picó es uno de los grandes historiadores de Puerto Rico y obviamente también para entender las relaciones políticas de enclave militar entre España y Puerto Rico, todos esos siglos, el exclusivismo, la debacle española, cómo el puertorriqueño se desarrolló en virtud de eso, es fundamental. También tenemos por aquí La Charca. Este libro es la obra clave de literatura puertorriqueña, junto con Insularismo. De Insularismo no voy a hablar aquí porque tengo dos videos adicionales, ¿verdad? En este canal hay dos videos de Antonio C. Pedreira y el Insularismo. Y como ya hablé de Insularismo bastante, pues entonces no lo voy a incluir aquí. Pero yo pienso que tanto La Charca como Insularismo son las dos grandes obras. Después hay otras y muy importantes, o igual de importantes que estas dos, pero definitivamente Insularismo es otra de las grandes obras, uno de los 10 libros que usted debería leer si quiere entender a los puertorriqueños. La otra es Manuel Zenón Andía, La Charca. Entiéndase, esta es la obra clave, junto con las obras de Alejandro Tapia, que no las voy a mencionar aquí, que son tantos que es imposible, yo digo 10, pero deberían haber 50 libros, por lo menos, clave para entender la historia de Puerto Rico. La Charca, ambientada a finales del siglo XIX, principios del XX, en este mundo del café que va a caer en la debacle cuando llega el imperio estadounidense, y todas las dinámicas sociales, el mismo título de Charca, que significa agua estancada, la forma en que está escrita magistralmente, cómo él describe los paisajes, ¿verdad? La fundamentación de sus personajes, lo bien trabajado que está cada personaje, cómo Silvina, uno de los principales personajes, demuestra el carácter y la mentalidad puertorriqueña desde un punto de vista bien abstracto pero entendible, cómo Ciro también representa eso, con Marcelo, tremendo personaje. O sea, esta obra ha sido representada ¿verdad? En teatro muchas veces. Hay videos en YouTube de La Charca también expuesta, ¿verdad? Lo enmarcan a Zenón Andía dentro de la dinámica o de la clasificación literaria del naturalismo. Para mí es mucho más que esto. Este señor estaba adelantado a sus tiempos, muy bien escrita, es una de estas lecturas que te captura y tú no puedes dejarla. Así que es fundamental, digo yo, que junto con las que he mencionado, literatura, La Charca, las obras de Alejandro Tapia e Insularismo, no podemos escapar de eso. También puedo mencionar otras, que se llama Salvador Bravo, Cayetano Colitoste, en fin, como les dije. O sea, no podemos, ¿verdad?, escapar de eso. También tengo que mencionar literatura política desde el punto de vista de la independencia, las obras escogidas de Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Mayormente lo que él escribió y lo que se escribió de él en virtud de su participación en el Partido Nacionalista, para entender el nacionalismo. También existe literatura estadista, aunque muy poca, comparada con la literatura que existe de Albizu y de otros. Eso denota, ¿verdad?, la mentalidad de la historiografía en general. Pero es fundamental, yo creo que también hay que leer estas cosas, entender por qué Albizu dijo lo que dijo
y por qué Alviso es una de las grandes obras uno de los grandes autores y de los grandes pensadores y de las grandes figuras históricas de nuestro tiempo, junto con Luis Muñoz Marín y otros, Roberto Sánchez Vilella, etcétera. Y para entender el presente, mucho más presente, estamos hablando de ya entrando en el siglo XXI, les ofrezco, ¿verdad? Les propongo leerse el libro de Jay Fonseca, El Banquete Total. Básicamente Jay Fonseca, este libro está escrito súper sencillo, sin términos rebuscados, la experiencia de él como tal, ¿verdad? Como periodista, investigador, etcétera, no tiene demasiados datos históricos, pero si ya usted ha leído todas esas obras que mencioné y otras más, este libro le va a caer muy bien y va a ser como que un bálsamo, como que va a entender muchas cosas de lo que propuso Albizu, La Charca, Cero Gandía, Estades y otras. ¿Está bien? Así que cuando la corrupción dejó de ser ilegal. O sea, es que eso es lo que está pasando en el siglo XXI ahora, 2019, en Puerto Rico. Legalizaron la corrupción. Y aquí los que nos han gobernado han sido prácticamente todos corruptos. El Partido Independentista también ha participado de eso, de esa corrupción. O sea, y ellos dirán que no, pues claro, ningún corrupto dice que es corrupto. Así que los recomiendo, sencillo, escrito de manera bien amena. Así que este libro también está la historia económica de Puerto Rico de James Dietz, por ejemplo, y es de los que me acuerdo. Así que existen 1.000.000 de libros más. Yo quise solamente dar algunos para que tengan alguna idea de por dónde se pueden tirar, ¿verdad? Los poemas de Julia de Burgos, en fin, hay un montón de literatura más. Puerto Rico es un país que tiene una literatura exquisita, extensa y escritores maravillosos. Así que gracias, ¿verdad?, por ver este video. Espero que les sea de provecho. Recuerden mis redes y nos veremos en otra ocasión.